Hoy vamos a rezar con unos versos de un salmo. Hace unas semanas estaba aquí preparando la clase y entró por el patio Constantín, que algunos ya sabéis quién es uno de los comensales del comedor social. Y entra, mira lo que estoy haciendo, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando una clase de Biblia. Se fijó en esta Biblia y me dijo, Salmo 70, 5, 6. Y al cabo de un rato se fue. Y cuando se fue, yo busco el Salmo 70, versos 5, 6. Y voy a leer estos versos porque son una preciosa oración que me quedó. Creo que mientras Constantín se acuerde de este salmo y de estos versos, aunque parezca que es un hombre perdido, quién sabe, quizás no esté tan lejos de estar salvado. Líbrame, Dios mío, porque tú, Señor, eres mi esperanza. Tú, Yahvé, el objeto de mi confianza desde mi niñez. En ti he descansado desde el seno materno. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi protector. Mi esperanza ha estado siempre en ti. Las parábolas de Jesús. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son un invento genial de Jesús para enseñar. Sabéis que Jesús pasaba mucho tiempo enseñando a las gentes. ¿Cómo hablarles a las gentes de algo tan profundo como es Dios, el reino de Dios? Todos vosotros quizás habéis tenido alguna vez que contestar a preguntas difíciles de vuestros hijos o nietos cuando os preguntan, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Verdad que es dificilísimo contestar a estas preguntas? Bueno, pues Jesús tenía que hablar de Dios y del reino de Dios, no ante niños, sino ante una multitud de personas que no estaban muy formadas, que no sabían leer ni escribir, que sí, habían escuchado las escrituras en la sinagoga, creían en Dios, pero ¿cómo hablarles a estas multitudes sin cultura, sin formación, de algo tan profundo y tan serio? Pues Jesús ideó una forma muy propia de las culturas orientales, que es la parábola. Parábola en hebreo se dice mashal, y mashal quiere decir un ejemplo, una comparación. A veces hacemos una comparación para explicar una cosa y que la gente la entienda. Esto es una forma muy típica de explicar cosas en el mundo oriental. Mirad, los occidentales, nosotros, herederos de Grecia, Roma, la filosofía, la lógica, cuando queremos explicar algo muy profundo, soltamos un rollo, un discurso y 1000 explicaciones y lo razonamos todo. Y la gente que se queda, bueno, hay gente que lo entiende, hay gente que alucina y hay gente que dice, ay, me he entrado por aquí, me ha salido por allá. No me he enterado de nada. Los orientales, cuando quieren explicar algo muy profundo, no te sueltan un rollo, te explican un cuento, te explican un relato. Y con ese relato lo entiendes. Entiendes algo muy hondo y además le puedes incluso dar varias interpretaciones. Pues esto es una parábola, un relato, un pequeño cuento, una historia basada en la vida real que nos quiere explicar una enseñanza más profunda, que va más allá de ese cuento en sí. Y de esta manera, ¿qué conseguía Jesús? Que la gente, uno, lo escuchara sin aburrirse, porque a quién no le gusta escuchar un cuento. A todo el mundo le gustan las historias. No se aburrían. Segundo, se acordaban perfectamente del relato. Si yo ahora suelto un rollo,
mañana no os acordaréis. Si os cuento una historia, os acordaréis mañana y pasado, y además se la contaréis a otras personas, y esas personas se acordarán siempre. Mirad, los evangelios, mucha gente los ha leído, poca gente los recuerda a todos, pero todo el mundo se acuerda de las parábolas, incluso los no cristianos y no creyentes. Todo el mundo ha oído hablar de las parábolas del evangelio, del sembrador, del hijo pródigo, del buen samaritano. Todo el mundo recuerda una buena historia. Así que se entiende, se recuerda, se puede repetir a otros y así transmites el mensaje. Pero además, cuando los apóstoles le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿por qué lo explicas todo en forma de parábolas? Y luego a nosotros nos lo explicas con más detalle. ¿Pero por qué a la gente se lo explicas todo en parábolas? Y él les contestó unas palabras, unas frases un poco misteriosas. Les dijo, mirad, lo explico todo en parábolas porque a vosotros, que sois mis compañeros, os ha sido dado entender los misterios del reino de Dios. Pero a los demás, a la gente, pues se lo explico en forma de parábolas para que oyendo no entiendan y viendo no vean. No sea que se conviertan. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase de Jesús no es original suya, es del profeta Isaías. El profeta Isaías, Dios le dijo, habla a este pueblo para que no te oiga, no te entienda, no te escuche, no sea que se convierta. Esto es una ironía. Es que la gente es tan dura de oído, tan dura de mollera, tan dura de corazón, que no hay manera de explicarles las cosas de Dios. No entienden y no quieren entender. Entonces Jesús está diciendo que con las parábolas quiere explicar cosas a un pueblo duro de cabeza, duro de corazón. ¿Y qué pasa con una parábola? Como es un cuento, quieras que no todo el mundo lo va a escuchar. Ahora, ¿quién va a entender una parábola? Las personas que tengan el corazón abierto y la mente abierta. Si no, se van a quedar con el cuento y ya está. Con una parábola no estás forzando a nadie a entender nada, no estás obligando a nadie a entender nada, no le estás metiendo una idea en la cabeza a nadie, simplemente le estás despertando la mente para que piense, ¿qué significa esto? Una parábola no te va metiendo razonamientos, pero una parábola te despierta la imaginación, y la imaginación es muy poderosa. Y con la imaginación la gente entiende. Y si una persona está abierta, puede comprender el mensaje. Ahora, si no está abierta, pues se queda con la historia y basta. No le has obligado a nada. Esta es la genialidad de las parábolas. Tú con una parábola no le estás comiendo el tarro a nadie. El que tenga oídos, que oiga. El que quiera entender, que entienda. Por eso Jesús enseñaba con parábolas. Y la gente lo escuchaba con mucho gusto. Los biblistas dicen que las parábolas son muy jugosas, muy especiales, porque son como una almendra. Tienen cáscara y tienen pulpa. La cáscara es el cuento, es el relato, la historia. La cáscara es un sembrador que echa semillas, una mujer que amasa harina, una historia cotidiana. Pero ¿cuál es la pulpa? La pulpa es el alma de la parábola. Y el alma es una enseñanza de Jesús sobre algo más profundo, más espiritual. ¿Y de qué tratan las parábolas de Jesús? ¿Cuál es el gran tema de las parábolas? Porque mirad, hay muchas parábolas en los evangelios, más de 30. Y si contamos los ejemplos y comparaciones, más de 40. Pero todas estas parábolas giran en torno a 3 temas. El gran tema de muchas parábolas es el reino de Dios. El reino de Dios. Jesús quiere explicar a la gente qué es el reino, cómo se va al reino, cómo se consigue, cómo crece, cómo construimos el reino de Dios. El otro gran tema de las parábolas, hay una serie de parábolas que nos hablan de nuestra actitud como llamados al reino de Dios. Son las parábolas de la misericordia. Hay un grupito de 5 o 6 parábolas que son las llamadas de la misericordia. El buen samaritano, el hijo pródigo, estas parábolas que tanto os gustan y que me habéis pedido que comentemos, justamente. Y después hay un tercer grupo de parábolas que se podrían llamar las parábolas del juicio, las parábolas del final de los tiempos, las parábolas
del destino del profeta y del seguimiento del reino de Dios. Son las parábolas más duras, más exigentes, las que hay que explicar muy bien. Son las parábolas que Jesús explica hacia el final de su vida. Por ejemplo, la parábola de la higuera, que me habéis dicho algunos, los viñadores homicidas, el banquete de bodas, las 10 vírgenes, los talentos y una parábola que lo dice todo, la parábola del juicio final, la de los corderos y los cabritos. Estos 3 grandes temas, el reino de Dios, la misericordia, el juicio y el destino, son el núcleo, el corazón de las parábolas. Pero además estas parábolas, ¿cómo entenderlas todavía mejor? El Papa Benedicto, en su libro sobre Jesús, nos dice que las parábolas se entienden perfectamente desde la cruz de Jesús. Cuando uno mira toda la vida de Jesús y lo que significa su vida, su misión, su entrega, entonces entiende todas las parábolas. El gran tema, en el fondo de las parábolas, el reino de Dios, es también Jesús. Jesús es el protagonista oculto de las parábolas. ¿Quién es la semilla, la levadura que fermenta, la luz que no hay que esconder? Es Jesús. ¿Quién es el grano que muere y da fruto? La viña, la vid. Es Jesús. ¿Y por qué las llamamos parábolas? Parábolas en hebreos, mashal, ejemplo. Bueno, la parábola, los que sabéis un poquito de matemáticas, una parábola es esto, es una curva que hace así, sube y baja, va y vuelve. ¿Por qué una parábola? Pues la parábola nos hace dar este movimiento. La parábola parte de abajo, tocamos pies a tierra, con una historia cotidiana, como la de la semilla, o el sembrador, o la levadura. Parte de la tierra. La parábola se eleva a una realidad espiritual, apunta al reino de Dios, a Jesús, a su misión, la enseñanza que es más elevada. Cuando nos ha llevado a esta altura y comprendemos el sentido profundo de la parábola, volvemos a bajar a tocar de pies a tierra. ¿Por qué? Porque cuando hemos entendido una parábola, esa parábola nos propone una exigencia. Bueno, ahora que yo ya sé esto, tengo que hacer algo, tengo que cambiar algo en mi vida, tengo que llevar a la práctica alguna cosa, tengo que responder. Y eso es el fruto de la parábola. Si yo en una parábola he aprendido que tengo que ser misericordioso, ahora que me toca, la pelota está en mi campo, ahora yo tengo que aplicar eso en mi vida, eso que he aprendido. Este es el movimiento de la parábola. Y esto nada como un buen relato para conseguirlo. Por eso Jesús explicaba parábolas. ¿Y cuántas cosas podía decir con un pequeño relato de 4 líneas que todo el mundo lo recordaba? Así que nosotros hoy los cristianos tenemos una colección de 30 preciosas parábolas en el Evangelio. Voy a dar aquí unos apuntes para que las vayáis viendo todas, para que las leamos, las meditemos y pensemos, esta parábola a mí ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está exigiendo? ¿Qué me está recordando? Todas las parábolas las podemos aplicar a nuestra vida de hoy. Son 27, sin contar los ejemplos más sencillos, 27 relatos. Y en el Evangelio de Juan no hay parábolas, pero hay 7 imágenes de Jesús, que en una clase las iremos viendo. Yo soy el pan del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino. Estas comparaciones de Juan son una especie de parábola también. Bueno, pues estas son las parábolas. Y ahora vamos a la segunda parte de la clase, que es que vamos a comentar 2 o 3 parábolas de las que habéis elegido, de las que me habéis pedido. Vamos, por aclamación popular, el hijo pródigo, el buen samaritano, y algunos más habéis dicho la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña y de la higuera, ¿verdad? ¿Por cuál empezamos?
Elige tú. ¿Sí? Bueno, pues, si queréis, vamos a empezar por la parábola del buen samaritano. Es una de las parábolas de la misericordia. En una clase ya comentamos algo, pero vamos a ampliar un poquito más. El buen samaritano la tenemos en el Evangelio de Lucas, Lucas 10, 29 en adelante. Esta parábola está solamente en Lucas. Habéis elegido parábolas muy propias de Lucas. Lucas es un experto en la misericordia, ya lo sabemos. Bueno, esta parábola, antes de empezar, hay que entenderla en qué contexto la explicó Jesús. Antes de explicar esta parábola, Jesús estaba enseñando y se le acerca un experto en la ley judía, en la Torá, un escriba, y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué le hace esta pregunta a un maestro de la ley a Jesús? Él ya sabe lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Es un hombre cultivado, se conoce las Escrituras. Quizás le hace esa pregunta para ponerlo a prueba, para ver qué opina Jesús, para ver si sus enseñanzas coinciden con las enseñanzas oficiales del judaísmo. Bueno, Jesús le contesta: hombre, pues tú ya conoces los mandamientos, ya conoces la ley, cumple los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué está escrito en la ley? Y el escriba contesta: el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor que estos. Y Jesús le dice: ahí lo tienes. Esto es, cumple esto y tendrás la vida eterna. No necesitas más. Entonces el escriba, claro, para justificarse, dice el Evangelio, le hace otra pregunta a Jesús. Vale, amar a Dios y al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque en tiempos de Jesús había un debate entre los diferentes rabinos. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, pues para mucha gente el prójimo era, hombre, pues mi familia, mis hermanos, mis parientes, mis vecinos, los de mi pueblo, los que están cerca de mí. Ese es mi prójimo. Para otros el prójimo era, bueno, todos los israelitas. Todos los que formamos parte del pueblo elegido, todos somos prójimos unos de otros. ¿Los extranjeros? No. ¿Los gentiles? ¿Los paganos? No, esos no son nuestro prójimo. A esos, que se espabilen. Con esos no tengo ninguna obligación. Entonces había estas dos escuelas. Una que decía que el prójimo eran solo parientes y próximos cercanos, y otra escuela que decía todo ciudadano israelita, todo miembro de la comunidad de la Alianza, incluso los que viven en la diáspora, todos esos son mi prójimo. Bueno, entonces este escriba le pregunta a Jesús: ¿y tú qué piensas? ¿Quién es mi prójimo? ¿Mis familiares o todos los israelitas? Y Jesús ahí es donde va a explicar la parábola del buen samaritano. Y le va a dar una vuelta a la pregunta y les va a dar una respuesta que no se imagina nadie. Bueno, sabéis la historia. Un hombre iba de camino desde Jerusalén a Jericó. Es un camino que baja porque Jerusalén está en la montaña y Jericó está junto al Jordán. Un camino que pasa por una zona montañosa, muy árida, desértica. ¿Y qué pasaba en la antigüedad en los caminos que pasaban por una zona montañosa? Que los bandoleros estaban al acecho. Ven un hombre con una montura, un burro, un caballo cargado, ¡uy, botín! Pues una banda de salteadores atacan a este pobre hombre, lo apalean, lo dejan medio muerto, le quitan todo, lo desnudan, le quitan el caballo, todo lo que lleva y lo dejan medio muerto en el camino. Al cabo de un rato pasa, ¿quién pasa por allí? Un sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? Ve al hombre, da un rodeo para ni acercarse a él y se va. Al cabo de otro tiempo pasa otra persona. ¿Quién es? Un levita, otro miembro de la casta sacerdotal. No de la misma categoría que un sacerdote, pero también un funcionario del templo, otra persona religiosa y devota. Lo mismo que el sacerdote, da un rodeo y se va.
A estas alturas, ¿cómo creéis que estaban los oyentes de Jesús? ¿Qué estaban pensando? ¿Cómo reaccionaban? ¿Qué está pasando aquí? Y en estas, dice Jesús, se acerca un samaritano. La palabra samaritano los debió poner a todos con los pelos de punta, porque los samaritanos eran los grandes enemigos de los judíos por una cuestión religiosa. Los samaritanos no adoraban a Dios en el templo, no creían en el templo de Jerusalén, sagrado, no, ellos adoraban en su montaña. O sea que un samaritano era hereje, medio pagano, pecador, extranjero, bueno, mira, el enemigo número uno. Bueno, pues pasa este samaritano, ve al pobre hombre herido y dice Jesús, se compadece. Y no se puede ir de largo, baja de su caballo, lo atiende, le cura las heridas, se las venda, lo unge con aceite y vino, no solo se las venda de cualquier manera, lo cura con mimo, con cuidado, con cariño, se lo carga en la montura y lo lleva al próximo pueblo. Y allí busca una posada y les pide al posadero y a la gente pues que cuiden de este hombre hasta que esté bien. Y dice, yo os doy este dinero, a la vuelta cuando pase por aquí, si ha gastado más, yo os lo pago todo. Y el hombre sigue su camino dejando en buenas manos al herido. Pregunta de Jesús, ¿quién actuó como prójimo del hombre herido? Contesta el escriba, no dice el samaritano, no, evita la palabra samaritano, dice el que obró misericordia con él. Pero está claro quién es, ¿verdad? Y Jesús le dice, pues anda y haz tú lo mismo. El fruto de la parábola. ¿Has escuchado la historia? ¿Has aprendido algo? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué te va a dar la vida eterna? ¿Saberte toda la ley de memoria? ¿Cumplir todos los preceptos? No, lo que te va a dar la vida eterna es practicar la misericordia con tu prójimo. ¿Qué reacciones debía tener la gente de Jerusalén al oír esta parábola? Primera reacción, hoy una historia de un pobre hombre salteado por el camino, asaltado y medio herido. Compasión, la gente debía pensar, pobre hombre. Segunda reacción, cuando ven que el sacerdote pasa de largo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Pongámonos en la mentalidad de los judíos de hace 2000 años. Un sacerdote era un personaje público importante, que debía estar siempre puro. ¿Recordáis qué cosas hacían impura a una persona? Entre otras cosas, tocar ciertas sustancias, como la sangre. Ese sacerdote no podía tocar a un hombre ensangrentado, porque se quedaba impuro y ya no podía ir al templo. A lo mejor el sacerdote tenía que ir a atender el culto y, claro, no podía impurificarse. Pero, claro, por no quedar impuro, pues deja a este pobre desgraciado muriéndose. Sentimientos contradictorios. ¿Está haciendo bien o no este sacerdote? Está cumpliendo, pero está faltando a la misericordia. El levita, lo mismo. Tampoco podía impurificarse, no podía contaminarse, da un rodeo y pasa de largo. Estos dos hombres han cumplido con sus preceptos, pero han fallado flagrantemente en el primer mandato, que es la misericordia, el amor al prójimo. Y resulta que ¿quién es el que se comporta con piedad, con compasión, con humanidad y encima con generosidad, pagando todos los gastos? ¿Quién para? También tenía su camino y sus negocios y sus cosas que hacer aquel samaritano. Es igual, se detiene, se desvía, pierde tiempo. Un samaritano, un odiado samaritano, extranjero, gentil, hereje, el odiado samaritano, ese es el que se comporta con misericordia. Claro, la gente se debía quedar muy parada al oír esta parábola. ¿Qué les está diciendo Jesús? El prójimo no es tu pariente, no es tu vecino, no es el israelita. El prójimo es también tu enemigo, el extranjero, el pagano. El prójimo es todo el mundo. Visión universal del prójimo. Los prójimos son todos. El amor a todos. La misericordia con todos. Independientemente de dónde sea, de dónde vayan, a dónde vengan, es igual. El prójimo lo son todos. Esta es la gran lección de Jesús con esta parábola. Y lo que nos salva es la misericordia.
no cumplir los preceptos. Los preceptos están bien, pero si para obrar con misericordia me tengo que saltar un precepto, el bien mayor, la caridad, va por encima de todo. Estas son las enseñanzas de Jesús. Primero la misericordia, primero el amor al prójimo, y el prójimo lo son todos. Pero además, con esta parábola, Jesús nos está enseñando a los cristianos, a los creyentes, a todos, cómo hemos de hacer la caridad. ¿Cómo hay que hacer caridad? Porque a veces pues queremos ayudar a la gente y no sabemos muy bien cómo. Pues nos enseña tres cosas este buen samaritano. Lo primero, este hombre es un hombre que tiene corazón. Cuando ve a alguien que sufre, que lo está pasando muy mal, se conmueve, no tiene el corazón de piedra, se apiada, se compadece. Segundo, ¿qué hace el samaritano? De inmediato se acerca. La caridad es pronta, es rápida, es diligente, lo deja todo y se va a socorrer al herido. Rapidez, diligencia. Y si conviene dejar algo, lo deja. Tercera cosa, ¿cómo se comporta el samaritano con él? Lo hemos visto, con cuidado, con delicadeza, con ternura, con locura, bien, con mucha delicadeza y mucha atención. La caridad no se puede ejercer con dureza, no, hay que hacerlo con mimo, con cariño. Después, hay veces que no podemos hacerlo todo por aquella persona, no podemos ayudar a una persona porque es muy complicado, no sabemos, no tenemos tiempo, requiere de una ayuda especial. A una persona que está herida, pues lo que hay que hacer es llevarla al hospital, por ejemplo. Si nos encontramos a alguien en la calle, pues podemos hacerle un primeros auxilios, pero hay que llevarlo a un sitio donde haya profesionales o gente que sepa y pueda atenderlo como se debe, ¿no? A veces queremos ayudar a personas cercanas y esas personas pues las tenemos que llevar a un médico, a un psicólogo, a un sacerdote, a alguien que las pueda ayudar de verdad. Pues conducir a la persona, derivarla, llevarla, acompañarla allí donde la puedan cuidar de verdad. Y a veces en el caso pues, de la pobreza o de personas que necesitan ayuda, pues se trata de llevarlas a una institución o a un albergue, un lugar donde puedan ayudar a esa persona. Y última cosa, ¿qué hace el samaritano? Se saca las monedas del bolsillo, da dinero, invierte recursos económicos en la caridad, porque para hacer caridad se necesitan recursos, se necesita dinero. Y este hombre es realista y no le importa dar una parte de su dinero, que a lo mejor pues, lo necesitaba para otra cosa, pero dice, no, ahora esto es importante. Generosidad. La caridad hay que ejercerla con generosidad y sabiéndose desprender de una parte de nuestra economía. Hay que saber dar dinero. Por ejemplo, con todo esto de Ucrania, pues ¿qué nos han dicho desde Cáritas? Pues ahora lo más eficaz es poder enviar dinero a Ucrania para que Cáritas y las instituciones que están allá ayudando puedan hacer su trabajo y puedan comprar allá sobre el terreno o en los países vecinos medicamentos, sacos de dormir, tiendas de campaña, lo que haga falta. Pues la caridad pasa también no solo por hacer cosas físicamente, directamente, sino también por enviar dinero, por ser generosos económicamente. Es una gran lección. Si queremos saber cómo ayudar, pensemos como lo hizo el samaritano. Y cuando nos veamos desbordados, que no sabemos cómo, aprendamos a derivar a esas personas a lugares profesionales, preparados, expertos, donde los puedan atender bien. Por ejemplo, si queremos ayudar pues a una persona que está con problemas de drogadicción, pues tenemos que contactar con alguien que sepan recuperar y rehabilitar a drogadictos, porque tú no puedes ayudar a un drogadicto, a una persona que tiene un problema muy serio. Hay que saberlo esto. Y esta es la gran lección del buen samaritano, cómo ejercer la caridad y que es la caridad lo que nos va a abrir las puertas del cielo, eso y no otra cosa. Bueno, cambiamos de parábola. Vamos a la parábola del hijo pródigo, que tanto nos gusta. Bueno, la parábola del hijo pródigo forma un grupo de 3 parábolas que Jesús explica, una detrás de otra, en el capítulo 15 de Lucas.
También es una parábola única de Lucas. En ese capítulo 15, Lucas explica 3 parábolas que son las 3 parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. ¿Por qué Jesús explica estas 3 parábolas? Vamos a ver el trasfondo. Resulta que Jesús, ya sabéis, que desde el principio tenía un empeño especial en ir a buscar a los pecadores, en convertir a los pecadores, en salvar a los pecadores. Fue a buscar a Mateo, que era un publicano, comía con publicanos y prostitutas, y claro, la gente criticaba mucho a Jesús. Es que este hombre siempre está mezclado con los pecadores, siempre come con esta gente que son unos indeseables. Jesús al final ya estaba un poco harto de que lo criticaran tanto por andar siempre con los pecadores. Y entonces les explica estas 3 parábolas para explicar que Él ha venido a rescatar a esta pobre gente perdida, pecadora, despreciada por los fariseos, por los escribas, por los sacerdotes, por la gente pura y correcta. Y bueno, pues Jesús les va a explicar estas 3 parábolas. La oveja perdida. Un pastor que va a buscar una oveja, dejando las 99, ya me diréis, lo importante son las 99, ¿no? Pues ese pastor lo deja todo para ir a buscar a la única oveja perdida. Y cuando la encuentra, a sus amigos pastores les dice: ¡Ey, celebradlo conmigo, que encontré a la perdida! La dracma perdida, la monedita perdida. Una mujer que una monedita pequeñita la pierde y barre toda su casa de arriba abajo para encontrar la moneda. Y cuando la encuentra, ¿qué hace la mujer? ¿Recordáis la parábola? Llama a todas sus vecinas: ¡encontré la moneda! ¿Creéis que es motivo para hacer una fiesta y para llamar a todas las vecinas porque has encontrado una moneda chiquitina? Estas parábolas son sorprendentes. Pero la tercera parábola, la del hijo pródigo, todavía va a ser más sorprendente. Vamos a meditarla paso a paso. En esta parábola tenemos 3 personajes principales, 3 protagonistas. El padre es un hacendado con casa grande, mansión, tierras, riquezas, y los 2 hijos, tiene 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. ¿Quién es el hijo mayor? Es el buen chico, el que se porta bien, el que trabaja, el que se queda en casa con su padre, el que cumple las normas, el que no da problemas. Podríamos decir que este chico es un poco como el representante de esos creyentes devotos que cumplen todos los preceptos y no fallan en nada. Para nosotros hoy, el hijo mayor, pues somos todos nosotros, creyentes, fieles, practicantes, cumplimos los mandamientos, intentamos ser buena gente, somos gente correcta, buenas personas, gente de bien. Vamos al hijo pequeño, el tarambana, el cabeza loca. ¿Quién es el hijo pequeño? El que, quiere la herencia, quiere ser libre, no quiere normas, no quiere opresión de preceptos ni nada. Este hijo quiere hacer su vida en total libertad. Este hijo representa esos perdidos que no cumplen la ley, que no cumplen los preceptos, que pasan de Dios, pasan del Padre, pasan de la familia, pasan de todo. Quieren su herencia, quieren ser libres y a vivir la vida. El gran espejismo de la libertad sin límites. Las personas que quieren disfrutarlo todo y que quieren reventar la vida y que no quieren ni Dios ni amo, ¿no? Como dicen los anarquistas, no quieren reglas ni restricciones de ninguna clase. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el hijo menor va a ver a su padre y le dice: padre, dame mi parte de la herencia que me voy de casa. ¿Qué creéis que pensó la gente cuando escuchó esto? Menuda desfachatez. Todavía no se ha muerto el padre y ya quiere heredar. Ya quiere su parte de la herencia. Pero qué cara más dura. Qué jeta. ¿Qué creéis que debería decirle el padre? Hombre, pues un padre sensato, correcto, diría: no, hijo, no, esto no está bien, tú tienes que quedarte en casa, cuando llegue el momento ya heredarás, además, ¿qué vas a hacer con esa herencia? Es que la vas a malgastar en 2 días, te la vas a pulir y luego ¿qué? ¿Verdad que esto sería lo que haríamos todos? Poneros en el papel del padre. Viene un hijo que ya sabéis cómo es, que es ligero de cascos, que es
un cabeza hueca, padre, dame toda la herencia, que me largo. ¡Ay, Dios mío! No. ¿Pero qué hace este padre de la parábola? Este padre de la parábola no rechista. Bien, hijo, aquí tienes. Le da la parte de la herencia sin protestar, sin decirle nada. Podemos imaginar que le costaría, que se le partiría el corazón, pero ese padre le da la herencia al hijo y el hijo se va. La gente debía pensar, este padre es un padrazo, pero o es demasiado tonto o se pasa de bueno. ¿A quién se le ocurre? ¡Qué insensatez! Si este padre para nosotros es una imagen de Dios, Padre, que nos lo da todo, hoy podemos pensar, ¿por qué Dios nos lo da todo? ¿Por qué nos deja tanta libertad? ¿Y qué hacemos nosotros con todo lo que nos da Dios? Echar un vistazo al panorama del mundo. ¿Por qué Dios permite que pasen esas cosas? ¿Por qué Dios permite que tanta gente mala haga disparates y animaladas? ¿Por qué Dios no hace nada? Ahí tenemos la respuesta. Dios es el padre del hijo pródigo. Respeta totalmente la libertad del hijo. Y ahí tiene la herencia, se lo da todo. Medios, recursos, inteligencia. Hijo mío, ahí lo tienes todo. Dios es muy generoso con nosotros. Ahora, ¿qué hace este hijo pequeño? Pues ya lo sabemos por la parábola. Este hijo que quería ser tan libre, que tenía tanto dinero, que pensaba que no tenía límites, que podía hacer lo que quisiera. Voy a vivir la vida a tope. Soy como Dios. Nadie me pone trabas. Pues bien, este hijo que quería llegar a la cima de la vida, sin límites, no vio una cosa muy elemental. Y es que sus deseos no tenían límites, pero el dinero se acaba. La vida tiene límites, la economía tiene límites, el mundo te pone límites. Y cuando se acaba lo que se daba, ¿qué pasa? Que desde el tope de la vida, ese chico cayó en el abismo más hondo. Y con el dinero que se va, se le fueron los amigos, se le fue la compañía, se le fue todo. Quedó de patitas en la calle. ¿Y qué pasa? Hundido en la miseria, buscando trabajo, mendigando, al final acaba pues ¿qué? Criando cerdos, no, cuidando cerdos. El oficio más despreciable y más horrible para un judío, cuidando animales impuros. Imaginaros la gente que oía la parábola. ¡Oh, Dios no quiera que nos pase jamás esto! ¡Qué profesión más indigna! Cuidando cerdos, pasando hambre, despreciado por todos. El que quería tocar el cielo está hundido en la miseria. Este hijo que quería ser tan libre acaba siendo esclavo. Esclavo. No quería tener límites y ahora está atado, muerto de hambre. Quería ser una especie de semidios y ha acabado peor que los animales. Pues eso les pasa a muchas personas en este mundo que quieren tocar el cielo sin Dios. No quieren límites, no quieren que nadie les ponga barreras, derrochan todo y lo pierden todo. Quieren la vida plena y acaban vacíos totalmente. Y entonces llega el dolor, el sufrimiento, las ganas de morirse. Este hijo toca fondo y cuando toca fondo es cuando empieza a recapacitar ese cerebrito que nos ha regalado Dios, que a veces solo lo utilizamos cuando estamos sufriendo tanto que al final ya el hambre hace pensar. Pues el hijo recapacita, el dolor le hace recapacitar y piensa, mi padre tiene un montón de criados que comen, beben, se visten, trabajan, viven la mar de bien y yo estoy aquí pasando miseria. Voy a volver a casa de mi padre. No vuelve porque esté muy arrepentido ni porque sea una gran persona. Vuelve porque es que está muerto de hambre, está desesperado, pobre. No puede más ya. Y además se prepara el discurso. Claro, mi padre cuando me vea venir, voy a tener que explicarle, no me acojas como al hijo tuyo, que soy un desgraciado, lo sé perfectamente. Pero al menos déjame trabajar como criado, que algo sé. De cuidar cerdos ya sé cuidar animales. Al menos dame eso. Bueno,
el hijo emprende el camino de regreso. Por el motivo que sea, pero vuelve al padre. Vuelve. Y todos recordáis la escena. El padre que dejó marchar a su hijo, que no le dijo nada, no le impidió nada. El padre, ¿creéis que pasaba de su hijo? No, el padre estaba esperando a su hijo. El padre siempre espera. ¿Y qué dice la parábola? Cada día se asomaba a la terraza, mirando el camino, a ver si el hijo vuelve. Y cuando lo ve llegar de lejos, no espera que llegue a la casa, no, baja corriendo, sale por la puerta, corre por el camino a recibir a su hijo. El hijo, padre, pecado, empieza a soltar su discurso de excusas. ¿Qué hace el padre? No lo deja ni acabar, lo abraza, lo estruja, lo cubre de besos, llorando de alegría. Se lo come a besos. Y le dice, hijo, ven a casa, no me digas nada. Has vuelto. He recuperado a mi hijo perdido. Qué alegría tan grande. ¿Y qué hace hacer el padre? ¿Qué ordena hacer? Llama a los criados, fiesta. Fiesta grande, matad un cordero, matad un novillo, matad un cabrito, preparad un banquete, llamad a los músicos. Fiesta de las sonadas. ¿Y qué hace con su hijo? Lo lleva al baño, que lo bañen, que lo vistan con ropa nueva, le pone su anillo. El anillo es el sello del rey, es el signo del poder del Señor. Le está poniendo su anillo, lo está haciendo príncipe, su heredero. No solo lo lava, lo limpia, lo dignifica, le rescata la dignidad del pobre hijo que ha estado por ahí perdido. ¿Quién sabe dónde? El padre ya se puede imaginar lo que le ha pasado al pobre hijo. Lo saca de la miseria, lo dignifica y le monta la fiesta. La alegría en el cielo por un pecador arrepentido. ¿Qué dijo Jesús? Habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan conversión. Esta es una parábola de la conversión. La alegría del cielo, la alegría de Dios, la fiesta con los ángeles del cielo, cuando una persona regresa a Dios, cuando una persona que ha querido todo, tenerlo todo sin Dios, dice, ay no, vuelvo a Dios, vuelvo al Padre, ese retorno. ¡Qué hermoso! Ah, pero ¿qué pasa con el hijo mayor? El perfecto, don perfecto. El hijo mayor, pues ya lo sabemos, regresa del campo de trabajar y se encuentra con todo aquel jaleo y pregunta a los criados, ¿qué está pasando aquí? ¿No lo sabes? ¿Ha vuelto tu hermano? Ha vuelto mi hermano y a mi padre no se le ocurre otra cosa que organizarle un banquete. Ah, no, esto es indigno, esto es injusto, yo ahí no entro. ¿Y qué hace el padre? Tiene que salir de casa a buscar a este hijo mayor. Resulta que no solo es el hijo pequeño el que se ha ido de casa y se ha alejado del padre, el hijo mayor también se ha alejado del padre. No quiere entrar, no quiere participar de la alegría, no le importa nada a su hermano pequeño, no le importan los sentimientos de su padre. Es el perfecto hijo, responsable, trabajador, cumplidor, pero ¿dónde está su corazón? Ese hijo mayor tiene el corazón de piedra, no comulga con el corazón del padre. Y el padre, ¿qué le dice? Hijo mío, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo, entra conmigo. Teníamos a tu hermano perdido y lo hemos recuperado, ¿No te alegras? Entra, vuelve. Y estaba muerto. Estaba muerto y ha resucitado. La muerte espiritual. Se le había muerto el alma. Ha resucitado, hijo mío, ¿no estás contento? La parábola acaba aquí. Jesús no la termina. Queda en interrogante. ¿Qué hará ese hijo mayor? ¿Quién es este hijo mayor? ¿A quién se refiere Jesús? Sabemos quién es el hijo pequeño. Los pecadores, publicanos, prostitutas, la gente sencilla del pueblo, los alejados de Dios, a los que Jesús va corriendo, va a buscarlos y los convierte, y los que se acercan a Dios. Pero ¿quién es ese hijo mayor perfecto? ¿A quién se refiere más Jesús con este hijo mayor? A los judíos, fariseos, escribas, sacerdotes, levitas, a todos esos judíos perfectos, devotos, conocedores de la Torá, que cumplen la ley, pero que resulta que se han alejado de Dios.
porque no tienen misericordia por los pecadores. Y Jesús los va a buscar a ellos también. Les está diciendo, venid al banquete de mi Padre. La gran pregunta es, ¿vendrán? ¿Se convertirán también ellos? Porque aquí resulta que no solo es el hijo pequeño el que tiene que convertirse, es el hijo mayor el que también tiene que convertirse. Es el pueblo de Israel, son todos esos israelitas y judíos devotos los que también tienen que convertirse de verdad. ¿Se van a convertir o no? La gran pena de Jesús es que se fue a la cruz viendo que muchos no se habían convertido y no querían convertirse, no querían entrar en el banquete. ¿Entrarán o no entrarán? Ahí está. Dios respeta la libertad de los dos hijos y resulta que el más pecador es el que vuelve. Por eso Jesús dirá, muchos últimos serán los primeros y en el camino al reino del cielo os vais a encontrar que los publicanos y las prostitutas os van a pasar por delante. Qué misterio. Pero va a ser así muchas veces. Va a ser así. Porque mirad, para comprender el reino de Dios, para recibir el amor de Dios, hay que tener el corazón abierto, no cerrado ni endurecido. Y una persona que es tan perfecta, se le encierra el corazón. Como lo hace todo bien, ya no necesita ni compasión, ni misericordia, ni nada. Una persona pecadora, una persona con el corazón roto, aunque sea de mala manera, se le ha abierto el corazón. ¿Y quién entra por el corazón abierto? Entra toda la luz, la bondad, la misericordia de Dios. Si no abrimos el corazón por las buenas, por nuestra voluntad, qué pena, tendremos que esperar a que se nos rompa el corazón para que entre Dios. Por esas grietas, por esos agujeros, por esas brechas. Pero si no tenemos el corazón tierno y no dejamos que entre, ay, nos quedaremos como ese hermano mayor, enfurruñados, porque yo soy perfecto y mi padre no me hace un banquete con mis amigos. Y en cambio a ese pecador le hace una fiesta. Qué gran lección, la del hijo pródigo. Bueno, nos queda un poquito, vamos a ver muy brevemente estas parábolas que me habéis dicho otros de la higuera, el sembrador, la semilla. Mirad, no las voy a explicar todas ni me voy a alargar, pero voy a relacionar dos parábolas que son muy interesantes, que es la del trigo y la cizaña y la higuera. El trigo y la cizaña. El reino de Dios es como un señor que tiene un campo y manda sembrar trigo, que es buena semilla, pero por la noche viene un enemigo y siembra cizaña. ¿Qué pasa con el trigo y la cizaña? Cuando crecen las espigas, la cizaña crece muy rápido, y crece antes, y crece muy alta, y el trigo va creciendo más despacito. Claro, si mientras están creciendo todas, pues arrancas la cizaña, pues puedes descabezar las espigas de trigo, y entonces desperdicias toda la cosecha. Hay que esperar al final de la cosecha, cuando la cizaña está mucho más alta, y entonces sí que se puede hacer una primera segada de la cizaña alta, luego se siega el trigo y se separa todo. Entonces, ¿qué significa esta parábola? El campo de trigo siempre es el mundo. El campo de trigo, la viña, el sembrado, es el mundo, es esta tierra. La buena semilla es la palabra de Dios, es el mensaje de Jesús, es el bien, la bondad. La buena semilla es el reino de Dios sembrado en el mundo. La mala semilla es la obra del diablo, es la obra de Satán. Jesús lo dice muy claro, la mala semilla no sale sola, es un enemigo quien la siembra. Los males del mundo no son por casualidad. Hay una parte de males que son por nuestra libertad, porque elegimos mal. ¿Pero por qué elegimos mal? ¿Por qué alguien nos ofrece una tentación mala? ¿Por qué hay tantas cosas tan malas e inexplicables en el mundo? Pues Jesús nos lo explica. La gente no quiere creer en el demonio, pero Jesús lo dice muy claro. Hay un enemigo que ha sembrado el mal. Está ahí y lo tenemos ante los ojos.
Ahora, la reacción de los sembradores y de los operarios del campo. Señor, ¿vamos a quitar la cizaña? La reacción de tantas personas en este mundo. Dios mío, acaba con los malos, mata a los malos, haz que les pase algo malo a los malos. Nos cargamos a los malos. El otro día estaba hablando con unos amigos y uno me decía, yo si tuviera una metralleta, me plantaba delante de Putin y lo ametrallaba. Hay que cortar la cizaña. ¿Qué dice el amo del campo? No, esa no es la forma de Dios. Dios no va con una metralleta a cargarse a los malos. No. Aunque mientras tanto por el camino los malos hagan de las suyas, que las hacen. La postura de Dios es dejad que crezcan juntos. Lo siento, en el mundo la realidad es esta. El trigo y la cizaña crecen juntos. En nuestro mundo no todo es cizaña, ni hablar. Hay mucho trigo bueno, pero está la cizaña de por medio. Nuestra vida es convivir con el bien y el mal. Hay que aceptarlo. Dentro de nosotros mismos también hay trigo y cizaña. Nosotros no somos trigo limpio al 100%. ¿Quién se atreverá a decir yo soy trigo limpio, perfecto? No, yo tengo cizañitas dentro de mí también. ¿Y qué hace Dios? ¿Te voy a arrancar el corazón para quitarte la cizaña? No, hijo mío, yo te respeto, respeto tu libertad. Tú elige qué quieres hacer crecer en ti. Y al final de los tiempos, cuando muramos, cuando se acabe el final de este mundo, el final que no sabemos cuándo llegará, entonces sí que habrá esa criba, y entonces se separará lo bueno de lo malo. Nosotros, en el momento de nuestra muerte, será nuestra criba. ¿Y qué pasará en el momento de nuestra muerte? No lo sabemos, pero tenemos que elegir, tenemos que optar antes de morirnos. Aunque todos tengamos defectos y carencias, pero hemos de elegir, hemos de saber elegir por ese trigo bueno y acogernos a la misericordia de Dios. Y esta es la parábola del trigo y la cizaña. En el momento final, pues el trigo será recogido en el granero y la cizaña será quemada en el fuego eterno. ¿Creéis que Dios irá recogiendo a los malos, venga, al infierno, los irá echando a las calderas de Pedro Botero, ¿no? Como nos explicaban. A mí mi abuela siempre nos asustaba, ¿no? Cuando éramos niñas. Niñas, que en el infierno están las calderas de Pedro Botero, allá se cuecen todos los malos hirviendo. Bueno, Dios no nos va a echar a las calderas de Pedro Botero. Los que acaben en el fuego eterno se irán por su propio pie. No será Dios quien nos condene, será la misma persona la que se condene. Uno se condena cuando rechaza absolutamente a Dios. Incluso rechaza su misericordia, su perdón, porque el perdón de Dios es infinito, llega hasta el último momento. Lo vimos con el buen ladrón, lo vimos con el misterio de Judas, ¿quién sabe? O sea, las personas que vayan al infierno, que no sabemos si serán muchas o pocas, ni quiénes, no lo sabemos absolutamente, serán porque rechacen totalmente a Dios y no sabemos quiénes lo harán, ni cómo será esto. Son misterios. Pero que sepáis que Dios deja crecer el trigo y la cizaña juntos hasta el final. Misericordia y oportunidades de salvación hasta el final. Y esta parábola de no cortar el trigo y la cizaña, de tener respeto por la libertad humana, se relaciona con la parábola de la higuera, que justamente la leímos este domingo. Era el evangelio de este domingo pasado, ¿verdad? Bueno, pues es otra parábola de Lucas, está en Lucas 13. Bueno, pues ¿qué pasa con esta parábola? El señor del campo, léase Dios, el señor del mundo, tiene en su huerto una higuera plantada y esa higuera resulta que no da fruto. Y dice el Señor, hace 3 años que vengo a buscar higos y no hay manera. Y le pide al encargado del campo, al hortelano, coge el hacha y córtala. 3 años hace. ¿Por qué 3 años? Bueno, ¿y qué le dice el hortelano? Señor, espera 1 año más, por favor. La voy a cavar, le voy a echar abono, la voy a regar, la voy a podar, la voy a mimar, a ver si da fruto. Y si no da fruto, pues entonces ya sí la cortaremos. ¿Quién es este señor
¿Quién es este hortelano? ¿Quién es esta higuera? El campo es el mundo. La higuera es el pueblo de Dios. El Señor es Dios. Y la higuera es el pueblo de Israel, el pueblo elegido. ¿Qué ha hecho Dios con su pueblo? Lo ha liberado de la esclavitud, lo ha acompañado por el desierto, lo ha salvado, le ha enseñado, le ha enviado a los profetas para que sepa ir por buen camino. ¿Y qué ha hecho el pueblo? Una y otra vez, infidelidades, ruptura, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha matado a los profetas, no ha escuchado a los enviados de Dios. ¿Y qué pasa? Pues que ese pueblo de Israel, esa higuera, no da fruto. 3 años. 3 años son los 3 años que Jesús se pasó recorriendo los caminos de Galilea y Judea y Samaria, predicando el reino de Dios y haciendo milagros. 3 años de gracia. 3 años de gracia para ver si este pueblo duro se convierte. Y no hay manera. ¿Qué hace Jesús ante el Padre del cielo? Padre, espera un año más, lo haré todo por este pueblo, lo cavaré con mis enseñanzas, voy a ver si lo modelo un poco más, si le ablando el corazón. Lo voy a regar. ¿Cómo voy a regar este pueblo? Lo voy a regar con mi sangre derramada. Lo voy a abonar, le voy a dar el alimento de mi cuerpo, que coma de mi pan. Jesús da su vida por este pueblo, como alimento y como bebida, derrama su sangre, a ver si así se convierten y dan fruto. Jesús siempre intercede delante del Padre, está dispuesto a darlo todo y a morir 1 y 1000 veces para que esa higuera dé fruto y para que no la corte. Fijaros que en el Antiguo Testamento hay muchas parábolas o historias de los profetas que hablan de la viña, el viñador, el campo de la viña que no da fruto, el viñador que se harta, que la entrega a sus enemigos para que devasten la viña. Jeremías también nos habla de las viñas, de las higueras que no dan fruto. Claro, en el Antiguo Testamento todo era, ¿no da fruto? Cortar, 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 que los enemigos la destruyan, que la arrasen. Pero Jesús añade algo nuevo. No, espera, 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 no la cortes, no la devastes, no la destruyas. Yo lo voy a dar todo para que dé fruto. Jesús es el gran intercesor, es nuestro abogado defensor delante de Dios. Y le dice, no, espera. Jesús es el pastor que va a buscar la oveja perdida, el hortelano que va a rescatar esa higuera que no da fruto. ¿Os dais cuenta de que todo nos lleva a lo mismo? A Jesús, al Salvador, al viñador, al hortelano, al segador, al buen pastor, al que da la vida por las ovejas, al que lo da todo. El gran secreto, la clave para entender las parábolas es Jesús. La clave es la cruz. Ahí lo entendemos todo. Y entonces Jesús, después de darnos estas enseñanzas, nos dice, pues ahora haced vosotros lo mismo. ¿A qué llamó Jesús a sus discípulos? Venid detrás de mí, aprended conmigo, imitadme, haced lo que yo hago. Venid y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres, rescatadores de hombres, buscadores detrás de los pecadores, detrás de los perdidos. Id a buscarlos, rescatadlos, haced lo mismo que yo. Yo soy el rescatador que voy ahí con mi bote salvavidas a salvar las vidas que se ahogan. Venid a ayudarme, sed rescatadores. Los cristianos somos rescatados y nuestra vocación es convertirnos en rescatadores de hombres y mujeres perdidos. Id y haced lo mismo. Que así sea. Gracias. En la descripción de este vídeo vais a encontrar todas las parábolas de Jesús con las citas evangélicas para que las podáis leer y meditar.